Buenísimas, gente, buenísimas mapleros. Aquí estamos y esta vez traigo una guía de cómo conseguir no daño, sino cómo mejorar tu equipo. La guía de daño la haré después. Obviamente consigues daño mejorando tu equipo, pero bueno, en esta parte vamos a centrarnos en cómo mejorar tu equipo porque hay unos cuantos suscriptores que me han dicho, oye, mira, Incoff, Adrián, tío, máquina, necesito ayuda, ¿cómo mejoro? Hoy os voy a ayudar, ¿vale? Ya soy una guía que sé que os gusta. Esto consiste en que hay diferentes apartados de mejora de equipo. Están los Star Force, los Spell Trace, los Flames, que mejoran los stats. Cuando vosotros mejoráis vuestro equipo, tenéis que tener en cuenta vuestro nivel. Vosotros no penséis en mejorar equipo hasta que no lleguéis al nivel 150 para mejorar vuestro Fafnir, y al 200 ya sí que centraros más en la mejora de equipo. Obviamente al 150 hay que mejorar tu equipo y meterle estrellas para poder acceder a zonas que requieren estrellas. Pero no confundirse porque hay equipo que te regalan a veces de Fafnir que es temporal. No mejoréis equipo temporal, chicos, porque os va a desaparecer, ¿vale? Y a mí me ha pasado alguna vez que he dicho, hostia, he tirado un cubo en un objeto que es temporal, ¿sabes? Muy bien, Adrián. Bueno, gente, vamos a mejorar una cosa, un equipo. Para enseñaros cómo funciona esto de mejorar un equipo, vamos a crear una pieza de Absolab que me hace falta para mi Nighlord, que es un futuro Dual Blader. Y vamos a conseguir esta pieza. La vamos a conseguir aquí, con este señor, con esto que no lo da. Esto lo da Damián, como se diga. Voy a coger dos, vale, ya tenemos las dos piezas. Yo esto lo consigo así porque vamos a ver, este gorro cuesta 147 millones en la Auction House, la tienda de subastas que está aquí. Aquí podéis vender vuestros objetos, podéis poner 10 objetos. Cuesta 147 millones. A mí me ha costado esto comprando las Fine Stigma, me ha costado unos 70 millones, vamos, por la mitad de precio. Ya tenemos nuestro objeto Abso. Vale, chicos, primero, algo muy importante que tenéis que saber es que hay equipos que el set, el conjunto de ellos os da un beneficio. Diréis, ¿por qué la gente se pone dos piezas de Fafnir y el resto Absolab y un Umbra? Obviamente, si eres multibillonario, puedes comprar tu equipo Umbra, enhorabuena. Pero normalmente la gente se hace 5 piezas de Umbra, 5 piezas de Absolab y estas dos exclusivamente de Fafnir. El gorro no. Estas dos piezas porque hay el suite. El suite es un traje completo y es solo un objeto, solo un equipo. O sea que con esto tienes dos equipos que te dan el doble de mejora. Así que por eso siempre la gente sigue usando esto. A no ser que ya te he dicho, te compres el... el Umbra, no hay Umbra superior y inferior, solo hay un Umbra suite. Así que por eso la gente usa esto. Vale, vamos a ver. Vamos a empezar por conceptos básicos. Y ahora nos centramos en el resto de cosas. Vamos a empezar por dónde mejoramos esto. Vemos que tiene esos stats. El Tief usa Luke. Esto tiene 100 de destreza. Yo por dónde empezaría. Mira, por ejemplo, yo empezaría con un Rebirth Flame. Sí, vamos a comprobar. Vamos a buscar un buen stat. Es decir, lo que tenemos que buscar en un equipo genérico, en un equipo como esto, a la hora de mejorarlo, es 30 aproximadamente o más de 30 de tu stat. En este caso sería, aquí tenemos 55 de destreza, que lo que buscamos es Luke, 55 de suerte o 30 de suerte, más ataque. ATT es el stat más mejor de todo el juego, mejor que el damage y mejor que al stat, es el ATT, es crucial. Así que en este caso buscamos un porcentaje de al stat, un porcentaje y ataque. Vamos a ver. Bueno, no hemos tenido mucha suerte. De hecho nos ha dado 100, pero de inteligencia. No nos sirve, no nos ha salido bien este Flame. Vamos a buscar más. Vamos a ver dónde está Sancho Panza y los amigos de la Legión. No sé si estarán por aquí. Mira, aquí está. Vamos a comprar unos cuantos Flame para el vídeo, exclusivamente para el vídeo. Este es un sitio donde aquí tenéis objetos para mejorar vuestro equipo, importante. Vamos a ver. A ver, 5% y 27 de Luke. No está mal. Podría ser mejor. Podría ser 6%, podría ser, en vez de 27 de Luke, 36 de Luke, como tiene ahí la inteligencia.
¿Sabéis qué? Vamos a seguir metiéndole flame. Sí, porque soy un ambicioso. Vamos a ver qué hay, si hay suerte. Esto, 75 de look. Está bien, pero necesitamos o ATT o al stat. Tenemos que buscar al... Claro. Bueno. Se veía venir. Me había tocado una buena flame, que era un 5%, pero bueno. Yo soy un poco ambicioso. Es lo que tiene. Eso es el paso 1. Los flame. Tú tirale flame. Diréis, ¿qué flame uso? ¿La roja o la blanca? Tú usa la roja. La blanca yo te la aconsejo para el arma. Siguiente paso a la hora de mejorarlo. Yo siempre empiezo por los bonus, potencial y el potencial. Primero, para poder usar un potencial. Para poder obtener potencial, tú no puedes usar un cubo normal y corriente. Vamos a ir al mapa de evento para conseguir los materiales necesarios para mejorar. Esto es otra cosa, chicos. Esperaos a los eventos. En los eventos siempre hay objetos que son muy útiles para mejorar vuestro equipo. Es una manera de conseguir mejorar vuestro equipo barato. Nos vamos aquí. Vamos. Esto es interesante, pero buscamos cubos. Queremos cubos. Karma Master Cube. Lo malo de esto es que solamente podemos usarlo en equipo que nos hayamos equipado. Así que creo que estamos un poco jodidos, porque creo que no hay cubos normales aquí. No os preocupéis, voy a coger cubos del almacén que tengo guardado y ahora nos vemos. Bueno, chavaladas, otro sitio donde podéis conseguir cubitos es aquí. Con Sancho Panza, el amigo. Vamos a mejorar esto. Vamos a usar cubitos. Claro, tú vas a usarlo y dices, ah, no puedes. Este lo pone aquí abajo, no se puede. No se puede. ¿Qué tienes que hacer? Vale. Primero necesitas un scroll normalito. ¿Qué diferencia hay entre este y este? Pues que básicamente este tiene más probabilidades de que te funcione y este no. Yo voy a usar el normal, porque si acaso quiero vender el otro, pues lo uso. ¿Veis? Ya tiene un potencial. Primero tienes que darle a la lupita y lo desvelas. Cuesta meso. Cuanto más mejor sea el objeto, más meso cuesta. 500.000 mesos ha costado. Bueno, ya tenemos aquí nuestro potencial. Veis que tiene 2 líneas, ¿no? Bueno, ahora llegamos a eso. Para meterle 3 líneas ahora os enseño. Vale, tenemos un potencial normal. Potencial normal. Raro, azul. Raro que podría ser normal. No sé por qué lo llaman, le ponen una R de raro, porque es más común que una lagartija. Así que, bueno, vamos a ir al mapa de evento. Vamos a comprar un scroll Epic Potential Scroll 50%. Ese es el scroll que normalmente os tenéis que buscar en la tienda de subastas, en la Auction House. Hay de 40%, pero cuesta muy poco. O sea, hay la diferencia de precio muy poca y no te merece la pena. Te fallan mucho. Voy a comprarme este que es 100% de que funcione. Y vamos a usarlo. Vamos a usarlo y veréis lo que pasa. X potencia de scroll. Magia para atrás. Magia, bonito, slim, ¿veis? Ya es épico. Le damos, lo desvelamos, a ver. Vale, guay. Ya tenemos nuestras 2 líneas de potencial. ¿Cómo sacamos una tercera línea? Con las estampas. ¿Veis estas estampas, no? Hay diferentes. La básica, que si tienes una pieza con menos de 3 líneas de potencial, agrega una línea de potencial extra. Hay un 20% de éxito, por eso es básica. La intermedia, que hace lo mismo, pero con un 40% de éxito. Y la avanzada, que hace lo mismo, pero con un 60% de éxito. Vamos a usar la avanzada. Ojo, esta es del bonus potencial, que no lo he leído bien. Bonus potencial. Ahora llegamos a eso. Esta es la que tenemos que buscar. Silver Potential Stamp. Esta estampa nos agrega una línea extra a nuestro equipo. Perfecto. Ya tenemos aquí nuestras 3 líneas. Esas estampas las podéis conseguir normalmente o en la tienda de evento o, a ver, no sé dónde estarán. Aquí, ¿veis? Para el bonus, para el potencial normal y esta para el bonus potencial. Cuesta poquito. Y también en el Monster Exploration, si conseguimos los recompensas, tenemos probabilidades de que nos dé una estampa, algún Rebirth Flame, pero bueno, normalmente es muy difícil. Ya tenemos aquí nuestro potencial. Vamos a intentar, si hay suerte, que es muy difícil, que sea por mejorarlo. Usamos los cubos normales.
Y los cubos normales son estos, los cubos amarillos, gente, los Master Cubes. Vamos a resetear. Destreza, mira, 7% de destreza, está bastante bien, pero como yo no soy arquero, no pasa nada. Si te sabes esto, es que el Maple tiene algunos bugs y algunas veces cuando tú le das a intentar de nuevo, se sale. Porque sí, porque así es Nexo, es maravilloso. Pero bueno, nosotros seguimos queriéndolo porque el juego es bastante adictivo. Más que el LOL. El LOL es cancerígeno, pero el Maple es bueno para la salud y vosotros lo sabéis. Vosotros lo sabéis que habéis jugado seguramente, sabéis lo que es. Bueno, parece que no hay suerte. Parece que no hay suerte, pero no pasa nada. Es muy difícil que así a la primera te toque un buen potencial. No es tan difícil. También te digo, yo con 15 cubos yo creo que ya tendrías que tener algo de suerte. 15, 20 cubos te puede salir ya un potencial único. De todas formas, también en los eventos hay algún scroll que te da un potencial único, pero también depende del evento. ¿Veis? Por ejemplo, con esto, en un objeto, cuando pone karma es que el equipo ya lo habéis tenido que equiparoslo para poder usarlo. Si queréis vender ese objeto sin equiparoslo, no compréis los karma porque no va a servir. El karma os da 100% probabilidad de un potencial único, pero por 5000 monedas, bueno, hay gente que le parecerá bien o no. A mí no me parece worth, que no merece la pena. Ya tenemos aquí nuestro equipo con su potencial épico. Ahora queremos otro, como el bonus potencial. Vale, el bonus potencial necesitamos algo que es un poquito más raro. No me digas que se me ha expirado. Vale, menos mal, me ha asustado. Tenemos esto, que me viene como anillo al dedo porque se va a expirar. Se va a expirar, señor. Así que esto se llama bonus potencial scroll. Vamos a usarlo. 50% de probabilidades. Ojo, está cargando. ¿Sale? ¿No sale? ¿Qué ha pasado? No ha funcionado por ahora. Vamos a intentarlo otra vez, por favor. Jesucito, dame suerte. Bien, gracias. Me ha funcionado, señores. Qué contento estoy. Ahora lo desbloqueamos. Y nos da Hidden Bonus Potencia. A ver. Ya está. Normalmente, si tuviese salido con con 2 líneas, pues ya te digo, usa estas estampas y ya está, esos sellos. No te va a salir un bonus potencial épico ni nada, no creo. Mucha suerte tienes que tener, pero creo que no es posible. Ya tenemos nuestro equipo, con su potencial y su bonus potencial. Para mejorar el bonus potencial diréis, ¿qué necesito? Bueno, gente, para eso es Pay to Win. Para esto necesitas unos cubos que no sé si tengo, pero son unos cubos verdes, que os los voy a enseñar para que sepáis qué cubos necesitáis usar para conseguir mejorar ese bonus potencial. Tenéis que pagar. O no, también podéis intercambiar el meso por Maple Points en el Free Market. Vemos aquí, evento, bueno, vamos a poner QV, a ver si sale. Aquí está, bonus potencial QV. Aquí, estos, los cubos verdes. El máximo potencial es legendario, de raro a legendario. Te puedes comprar un pack o te puedes comprar uno suelto. Yo, si vas a comprar, te recomiendo un pack porque sale más barato, obviamente, aunque cuesta más dinero. Ya sabéis, gente. También a veces, muy a veces, en los eventos puedes conseguir cubos verdes. Pero es más raro, es muy raro, os lo digo. Por ejemplo, en este evento creo que sí hay, casi seguro que creo que puedes conseguirlo. Pero es lo más difícil, lo más lejano. A ver, por aquí, puede ser. No, aquí no. Aquí tampoco. A ver, por aquí. Tampoco. Yo juraría que había... Ah, lo ven de este señor. Este señor... ¿Veis? Con la gema del Neo podéis comprar esto, lo bonus potencial cube, o un pack. El pack maestro de 5. Te da 5. Tampoco es tanto, pero está bien. Algo es. ¿Veis? Hay alternativas para ganar o... Pues eso, para conseguir cubos verdes, pero es más difícil. Suele ser un objeto un poco complicado de conseguir. Por eso normalmente mi equipo no suele tener bonus potencial mejorado. Pero es algo que en el late game es bueno trabajar en ello. Sigamos. Ya hemos acabado con la sección de los cubos. Y la sección de los flame. Los flame ya os he dicho que tenéis que buscar vuestro stat, al stat, y si ya os da ATT, perfecto. Aunque no estoy seguro si en el equipo que no sea emblema
guantes y arma te puede dar ATT. Creo que en todo tipo de equipo te puede dar ATT. Siguiente, ¿qué haría yo para mejorar esto? Vale. Las estrellas y los fragmentos de hechizo. Esto, Spell Trace. Tenéis que esperar al Fever Time, fiebre de... Vamos, le hacemos doble clic. Son unos fragmentos de hechizo que son usadas. Tú coges el equipo y lo seleccionas aquí. Y aquí tenemos todos los tipos de scroll que podemos usarlo. Tenemos que usar un scroll de nuestro stat, en este caso Luke. Esto lo que haría sería resetea totalmente el equipo. Las estrellas te las resetea y los potenciales te los deja como está, si no me equivoco. Así que si queréis resetear algo sin perder estrellas tenéis que usar esto, pero cuesta 10.000 Spell Trace, que es mucho, es bastante. Y los white, los clean slate scroll, los pure clean slate scroll, esto hablaremos después de eso, ¿vale? Bueno, señores, en el Fever Time aumenta las probabilidades de que funcione. Así que tú tienes que centrarte en el 30%, que es el mínimo. Ahora, cada objeto tiene una serie de ranuras. Por ejemplo, el Abso Hat, el gorro Absolab. Imaginaos que esto es mi gorro Absolab. Esto tiene... El gorro Absolab tiene 11 ranuras. Es decir, esto tiene 11 ranuras de mejora. Yo puedo mejorar esto 11 veces. Y con mejorar me refiero a que funcione esto, ¿vale? Que esto funcione. Nosotros le damos. Voy a usar 70% porque no estamos en el Fever Time. Y yo le doy. Y ya ha funcionado. Ya tiene ahora... Pues... +1. Le damos otra vez. +2. Le damos otra vez. Yo lo que hago es que cuando lo mejoro lo voy contando. +3. Perfecto. Le damos otra vez. +4. Guay. Siguiente. +5. Increíble. Perfecto. Nos quedan otros 5. Joder, qué suerte. 6 correctas. 6 exitosas. Una fallada, seguro. Ah, no, pues mira. 7 exitosas. Siguiente. Esta tiene que fallar porque es física. No, pues no. 8 exitosas. Perfecto. Siguiente. Increíble, increíble. 9 exitosas. Normalmente no hay tanta suerte. 9 exitosas y 10 exitosas. Ojo, ya la última ya sería la repanocha. Si sería la hostia. Ojo, cuidado, señores. Todas han funcionado, che. Increíble, increíble. Increíble. Parece que estoy en el Fever. Normalmente tú tienes que hacer esto. Con el Fever Time usa... Ahora dice, ¿veis? Has usado todas las mejoras disponibles. Ahora tienes que meter la estrella. O Innocent Scroll o Pure Screen Scroll. También pueden ser usados los scroll blancos o los scroll de inocencia. Los scroll de inocencia, ¿entendéis? Inocencia, pues cuando está desde cero, ¿no? Bueno. Ahora veis, si os fijáis, esto ¿cuánto tiene? Esto ya tiene 11 mejoras. Está al máximo. Pero tiene 2 espacios. Hammer Applied. Los martillos aplicados. Los martillos aplicados, señores, son estos. ¿Se veis los martillos? Nosotros lo podemos usar aquí. Os voy a poner un ejemplo porque, claro, si esto falla, vamos a darle. Tenemos 2 espacios. Ya ha fallado. Cuando falla sale Aviable Recovery 1. Que puedes recuperarlo una vez. No sé, mira, yo aquí no sé exactamente cómo recuperar esto, porque pone recuperaciones disponibles. Ah, ojo, con los... Vale, me acabo. Con los Innocence Scroll podemos recuperar esto. ¿Veis? Aviable Recoveries. Recuperaciones disponibles. La recuperación... De verdad, fallar un martillo es lo peor que lo peor que puede pasar. Así que en el evento siempre hay un martillo de 100%. Vosotros, si queréis de verdad mejorar un equipo bien, comprároslo. ¿Veis? Yo compro uno, voy a comprar otro.
Ya tenemos esto al 100%, ¿no? Ya tengo 2 martillos. ¿No? ¿Me he comprado solo uno? Bueno, me compro otro. Así que, gente, vosotros, si vais a mejorar un equipo que queréis que sea tocho, de calidad, usad martillo 100%. Para aseguraros que no falle, porque si falla tenéis que darle a Innocence Scroll. El Innocence Scroll es, os lo he enseñado antes, ¿verdad? Tenéis 2 espacios de mejora, aquí, 2 ranuras. 2 martillos que podía aplicarle, 2 martillos de herrero, 2 martillos mágicos. Ya tenemos esto con 2 espacios de martillo, es decir, que ahora podemos mejorarlo 2 veces más y ya sería el máximo de mejora disponible. En este caso vamos a seguir metiéndole 70% de look porque no estamos en un Fever Time y no me puedo permitir meterle un 30% porque va a fallar. Perfecto, chicos, es increíble. Ya esto tiene un 13 más 13 de mejora. Si os fijáis, mi gorro tiene 8, que está mal mejorado. Pero bueno, ahora entra la estrella. La segunda fase es meterle estrella. Bueno, la segunda, la cuarta, ya no sé porque voy por la quinta fase. Ahora, al principio, le dais a esto, al tic este, para hacerlo más rápido. Vosotros le dais rápido, y vais a tener que meterle mejora. Vamos a mejorarlo y mejorarlo. Al principio va a ser barato, entre comillas. Hay también scrolls que te suben directamente todas las estrellas, que seguramente también estén en la tienda de eventos. Normalmente en el evento suele haber todo tipo de objetos de mejora. Por eso los eventos son el mejor sitio donde puedes mejorar tu daño sin pagar, de manera gratuita. A la gente le gusta gratis. Vale, ¿veis? Aquí ya hay un 40% de probabilidad de que falle. Como yo no quiero gastarme 1.000.000 de meso por cada vez que falle, le doy aquí al tic este, lo quito. Y ahora hay un minijuego que se supone que si tú pulsas justamente a la estrella cuando está pasando por en medio, se supone que tiene más probabilidades, un pequeño chance de que salga exitoso, de que aumente las probabilidades de que se mejore. Vale, ya estamos en el 10. En el 10, los domingos hay un 100% de probabilidades de que al mejorarlo sea 100% exitoso. A las 5 estrellas, a las 10 y a las 15. Al nivel, cuando ya tienes 10 estrellas, cuesta mucho más, 6 millones de meso. Vamos a darle 50%, 50-50. Le voy a dar por vosotros, porque estoy grabando aquí el vídeo y os lo enseño. Normalmente me ha fallado, ¿veis? Y ya se queda ahí donde está. Pero 6 millones de pesos. Meter estrellas, amigos, es lo más caro que os vais a echar en la cara en el juego. Lo más caro. Lo digo en serio. Te puedes gastar hasta 30 billones de mesos mejorando un objeto. Sí, porque, vamos a ver, ¿esto cuánto tiene? Cada apartado son 5 estrellitas, así que aquí van 10 estrellitas, 15 estrellitas, 20 estrellitas y 25 estrellas es el máximo. La gente usa esto porque aquí puedes meter 25 estrellas de máximo. En cambio, en el accesorio de la cara solamente puedes poner 5, 10... No, 5, 6, 7, 8. Vale, 8. Que no sé contar, soy aquí un matado para las matemáticas. Bueno, aquí tenemos ya nuestro objeto mejorado. Tenemos 5 estrellas, que es poco, pero bueno, para empezar está bien, sobre todo si está mejorando poco a poco las cosas. 13 mejoras, que es el máximo, todo exitoso, perfecto. Lo malo es que es 70%, que puede ser 30% y ser la hostia, sí, pero claro, eso ya es en el late game. Y ya tenemos nuestro potencial épico y nuestro bonus potencial. Y ya sería, esta es la manera de mejorar nuestro equipo. Ya tenemos aplicado sus 2 martillos y ya pues alguna mejora extra que se le pueda hacer. Para mejorarlo aún más, pues buscar un buen stat, es decir, los stats. Veis que tengo más 52, más 25 de inteligencia. Buscad ATT, buscad porcentaje de al stat y buscad vuestro stat. Como poco, bueno, pues ya veis, 50 de... Bueno, buscad stat. Y si queréis ir apuntando cuánto suma el arma, lo apuntáis y vais comparando. Así que nada, las estrellas es muy importante, pero muy caro. Y los fragmentos de hechizo. Vamos a ver, ya por último,
y ya me voy despidiendo. Aquí podemos dar la scroll. Si veis, si vuestro equipo falla, es decir, si vosotros le metéis un fragmento de hechizo, un spell trace y falla, vosotros tenéis que usar un pure clean slate, ¿vale? En este caso, yo tengo lo tenía reservado para mi de 10%. Lo tenía reservado para esto, para enseñaros este vídeo, pero ha salido todo bien, así que lo voy a usar en esto, ¿vale? Si me deja, claro. A ver. Bueno, en esto veis, normalmente fallan porque son 10%, gente, lo que hay. Pero bueno, tenéis que ir usándolo hasta que, bueno, os funcione. No hay más. Otra cosa, diréis, ¿cómo sé la cantidad máxima de espacios de ranura de cada objeto? Vale, os lo digo, mira. La hombrera, es decir, la hombrera Absolab solo tiene una mejora máxima. La mejora máxima es 1, solo 1. Los guantes son 7. 7 es la mejora máxima. Hablo sin martillo, hablo sin aplicar martillo. La mejora máxima de un gorro Absolab son 11. Obviamente con martillo son 13. La de Fafnir, la armadura Fafnir, el equipo del top y el bot, el máximo es 9. La máxima mejora es 9. Vale, ahora imaginaos, estos ya son últimos conceptos básicos ya para cerrar el vídeo, que estáis mejorando vuestro equipo en un evento Fever Time. Queréis mejorarlo y que sea muy bueno. Por ejemplo, vamos a poner esto. Vosotros tenéis que usar 30%. Ojo, cuidado, no os quedáis aquí porque si os fijáis pone STR. Tenéis que bajar y mirar destreza, mirar aquí, destreza, aquí, look. Y hay hasta 15%. Vosotros en el Fever Time tenéis que darle al 15%. Es el más difícil, pero es el Fever Time. Tenéis que intentarlo. ¿Cuántas mejoras exitosas tenéis que buscar con el Fever Time? En un arma 5. Si vosotros os funciona 5 veces este scroll 5 veces, quedaos con eso. Quedaos con eso y ya está. Y en vuestra armadura 6 veces. Vuestra armadura con 9 ranuras 6 veces. Vosotros también, ¿en qué centraros a la hora de mejorar vuestro equipo? Primero en el emblema. El emblema es esto. Mi emblema no es gran cosa, yo lo sé. Pero tenéis que buscar ATT. Mira, ¿veis? 9% de ATT. En el emblema sale el ATT. Attack Power. Ataque a tope. Buscar ataque. Buscad ataque, da igual que sale. O boss damage. Pero tenéis que priorizar el ataque sobre el boss damage. De tal forma, ya eso podéis incluso tener varias cosas para ir cambiándola dependiendo de lo que queráis. Pero eso, ataque y boss damage. El arma secundaria, muy importante también. Porque os da ataque, ATT, ¿no? Y boss damage. Tenéis que buscar en el arma secundaria boss damage. Y ya los guantes también da ATT. Que es importante, es que es lo más importante. Y ya está. Ya estaría casi. Ya, si queréis mejorar pues vuestro Umbra tenéis que mejorarlo con flames blancas, las flames Eternal Flames blancas, que tenéis que buscar que os den un mínimo de 142 de ataque. A mí me han dado aquí un 133 de attack power, que no es suficiente. Lo mejor sería 147 o 142 mínimo de attack de ATT, ¿vale? De attack power. Buscad también que os dé boss damage y al stat. Ya si os da al stat, boss damage y attack power, quedaos con eso. Si os fijáis, esta flame no es de las mejores. 133 de attack power está bien con 4% de damage, pero ya os lo digo, tenéis que buscar eso, boss damage y tal. ¿Cómo conseguir eso? Con las flames estas, con las Eternal Rebel Flame. No justamente es estas, pero en el evento hay más tiendas que dan esto. Buscad esto y lo usáis en vuestra arma principal. Siempre tenéis que buscar ATT, al stat y vuestro stat.
el destreza si sois arqueros, o el suerte si sois asesinos, etc. Y bueno, yo creo que ya hasta aquí estaría el vídeo para mejorar vuestro equipo. No creo que se me escape nada. Cualquier cosa, ponedmelo en los comentarios. Yo voy a enseñar por aquí algo de equipo que tengo mejorado. Mira, los anillos son los únicos, los anillos y los pendientes, los colgantes estos y los pendientes son los únicos objetos que te van a dar meso, porcentaje de meso. El resto te va a dar ataque. Equípate un anillo superior y 2 anillos de Golux, porque los anillos de Golux son los mejores, así que ponte uno normal, en plan, ponte los mejores, de mejor a peor, ponte 2 o 3. Y bueno, cuando echéis flamas en los equipos de cinturón de Golux y tal, y colgante, os va a dar peor flamas de lo normal. O sea, os lo digo porque este objeto fue de otro parche o no sé qué historia y es muy difícil que os dé un buen porcentaje. Al stat 2%, 3% es lo máximo a lo que podéis aspirar cuando mejoráis vuestro equipo Golux de colgante y cinturón. Aquí os aviso. No tiréis flamas y flamas buscando un 6% porque no os va a salir. Y no sé por qué, pero bueno, que si alguien lo sabe, ponedmelo en los comentarios. Y si te ha servido de ayuda, suscríbete porque me ayudaré muchísimo. Y bueno, ya estaría aquí el vídeo. En realidad, aquí tenéis un poquito de mi equipo. Tampoco es una locura, pero bueno, tengo pocas estrellitas. Sé que puedo mejorarlo mucho más. El corazón es importante. Este no es de los mejores corazones, pero aún así los corazones son carísimos. Y bueno, vosotros... lo último, para mejorar vuestro equipo también, centraos en el bonus de equipo. Si os fijáis, cuando tenéis 5 piezas de Absolab, os da un 30% de boss damage y un más 20 de attack power, que bueno, que antes te dan un 30 de attack power, pero es para compensar que no te dan boss damage. Y el Fafnir pues también te dan diferentes bonificaciones de equipo, al igual que el set de Golux. Si tienes 4 piezas de Golux, te da un 30% de monster damage, boss monster damage y minore defensa. Tened en cuenta eso, que cada conjunto de objetos tiene un efecto global sobre tu personaje. Me explico, ¿no? Veis aquí lo que hace el Umbra. Si tienes 7 piezas de Umbra, pues te da todas esas cosas, etcétera. Y ya estaría, gente, ya estaría. Cualquier cosa, cualquier consejo, bienvenido es, ¿sabes? Yo estoy aquí para enseñaros, ayudaros y aprender también de vosotros. Para mí es un gusto tener una comunidad que hay aquí que me ayude, que me apoye, que opine, que me haga aprender y crecer en comunidad. No hay nada más bonito que crecer juntos y aprender. A mí me gusta. Yo no pretendo ser el típico que llega aquí pensando que es el mejor, que te dice que esto se hace así y lo que hay. Yo no voy de sobrado, yo no soy un vacilón, bueno, soy un poco vacilón, es así, tú lo sabes, máquina, pero me explico, ¿no? Que no voy por ahí de sobrado por la vida, no me creo superior a los demás y quiero... Obviamente tengo conocimientos que me gusta compartir con vosotros, con los nuevos jugadores, para que podáis mejoremos todos juntos y seamos una comunidad de puta madre. Y de verdad, tío, me hace mucha ilusión cada vez que veo gente llegar a mi canal, comentándome, dándome like y suscribiéndose y apoyándome, porque me llama, me gusta, me motiva. Y haciendo algo que me gusta, que es contenido de Maple y que ayuda a jugadores nuevos, ¿sabéis? Así que nada, muchísimas gracias de verdad por ver este vídeo. Voy a hacer más vídeos, tengo vídeos guardados, pero déjate un like, comenta para que lo suba, gente. De verdad, muchas gracias, muchísimas gracias de corazón. Me quito la gorra para despedirme, gente. Os quiero. Soy unos máquinas, todos vosotros. Lo sabes tú lo sabes, tío. Si has llegado hasta el final del vídeo y me has visto el vídeo entero, te merece un aplauso. Máquina, qué máquina. Te lo mereces tú, que estás ahí hasta el final. Gracias. Nos vemos pronto, gente.
Cuídense.